que vayamos a la palabra de Dios ahí rápido, en Mateo 12, 43 al 45. Qué bueno que es Dios, ¿no? Porque en estos días orando para que Dios pueda traer la palabra que Él quería que yo pueda entregar en esta noche y hace Dios 2 semanas venía dando vueltas por algo y algo lo pude compartir allá en Suriposo. Nosotros con mi esposa estamos pasando la iglesia de Suriposo. Han venido por primera vez, no nos conocen. Y algunos de estos principios he compartido y yo creo que es para este tiempo, para la temporada que estamos entrando como iglesia, para lo que estamos viviendo en este tiempo. Con lo que anunciaba ahí, con lo que compartía Pablo también cuando oraba, un poco confirmando lo que Dios quiere hablar en esta noche, en esta tarde iba a decir, en la tarde en Suriposa. Estamos hablando de reino. Yo una de las cosas que cuando comienzo a predicar le pregunto lo mismo que pregunta el pastor aquí, ¿qué es reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios? ¿El lugar? ¿Qué era? A ver, ¿alguien lo puede decir? ¿El lugar donde Dios? Ahí está. Ahí está. Bueno, el pastor nomás. Es el lugar a donde Dios vive, reina y gobierna. Y en este tiempo que vamos a hablar de reino, tenemos que entender que el reino de Dios siempre quiere establecerse no solamente en nuestras vidas, sino quiere establecerse en el entorno, en el lugar a donde estamos. El reino de Dios es el reino donde Dios vive, reina y gobierna. Vive en nosotros, pero tiene que reinar, tiene que gobernar. O sea, Él tiene que influenciar nuestras vidas. Él quiere reinar nuestras vidas. Nosotros tenemos que permitirle que Él reine nuestras vidas, pero Él también quiere manifestar su gobierno a través de nuestras vidas. Él también quiere manifestar su gobierno a través de nuestras vidas. Para eso estamos aquí, para eso Él nos salvó. Por eso es lo que Jesús vino a enseñar. Reino. Nosotros nos cuesta entender reino porque, como siempre viene enseñando el pastor todos estos días, estamos acostumbrados a una mentalidad de lo que es democracia y nos cuesta entender reino. Pero qué bueno que es que Él dejó su palabra y cuando usted va a la Biblia va. Lo que Jesús mandó a sus discípulos es que enseñen el reino, porque hay una necesidad de que podamos entender lo que es reino. Y en Mateo 12, 43, hay una palabra que todos la conocemos, y hablar un poquito de guerra espiritual. Bueno, ustedes vienen aprendiendo un poquito de guerra espiritual, pero no quiero meterme tanto en guerra espiritual, aunque quisiera, es algo que me gusta. Pero en Mateo 12, 43, la palabra de Dios dice, Jesús enseñando de reino, Jesús enseñando a sus discípulos, Jesús hablando, dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y termina Jesús diciendo, así también acontecerá a esta mala generación. Y hay algo ahí que a mí me llamó la atención porque siempre no hemos estudiado la primera parte, pero lo que termina diciendo Jesús dice, y así también acontecerá a esta mala generación. Y una de las cosas, uno de los principios que Dios me enseñó en este tiempo y lo tomé para mí, es el hecho de que vemos aquí que aquí estamos hablando de espíritus que van visitando de generación en generación. Comienza diciendo, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, cuando es libre de algo que lo gobernaba, se va y anda por lugares secos. Pero después vuelve, regresa y ve el estado en el que está la persona
de donde él salió. Y cuando viene y ve que la persona tiene vacíos, cuando viene y ve que esa persona no estableció el reino de Dios en su vida, volvamos aquí, un espíritu inmundo gobernaba a una persona, de repente es libre, se va lo que lo gobernaba, pero esta persona sigue caminando y no establece el reino de Dios en su vida. Esta persona no vive conforme al gobierno de Dios en su vida. Y esto dice la palabra de Dios que vuelve. Y cuando ve que este hombre no ha establecido el reino de Dios en su vida, vuelve y dice, che, vamos, vengan, porque vamos a vivir aquí de nuevo, porque este sigue viviendo como él quiere. O sea, yo me imagino a este diciendo, che, voy a ver cómo lo trata el rey nuevo a este. Si él le está haciendo caso al rey nuevo que él tiene. Todos nosotros hemos sido libres de algo, hemos venido a Cristo, él vive en nosotros, él ha establecido su reino en nuestras vidas, pero si no permitimos que él gobierne nuestra vida, que él reine en nuestras vidas, todo aquello por lo cual hemos sido libres, en algún momento vuelve. Y esto es un principio para lo que es sanidad, guerra espiritual, sanidad sobre todo porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo ya he sido libre de algo, ya está, ya he renunciado, he hecho consejería, he hecho sanidad interior, ya soy libre y ya está. Y no entendemos que muchas veces hay cosas que nos pueden volver a visitar, aún pueden volver a visitar a nuestros hijos. Cosas que nosotros hemos sido libres en el pasado pueden volver a visitar a nuestros hijos. Por eso aquí habla de que son cosas que se acontecerá a esta mala generación. Así que aquí estamos hablando de espíritus que pueden visitar de generación en generación. Hay cosas que visitan de generación en generación. Entonces aquí vemos mucha gente que a nosotros también por ahí aconsejamos que vienen, hicieron el curso, hicieron sanidad, fueron libres, renunciaron a todo, pero nunca establecieron el reino de Dios. Y pasa un tiempo y al tiempo vuelven otra vez con los mismos problemas que ya habían tenido antes. Vuelven otra vez a pecado y a cosas que ya habían renunciado, pero ya renunciaron, ya dejaron. Pero en algún momento fueron visitados de nuevo por eso. Y como no establecieron el reino de Dios en su vida, eso vuelve otra vez a gobernar su vida. Entonces esto es un llamado de atención no solamente para nosotros, sino para que nosotros también enseñemos a nuestros hijos a establecer el reino de Dios, a vivir conforme a los preceptos del rey. A enseñarle a uno de nuestros hijos de dónde Dios nos sacó. Que nuestros hijos sepan que nosotros también en algún momento Dios nos hizo libres de muchas cosas que aún puede visitarlos a ellos. Porque se trata de reino, se trata de algo que vuelve a querer a instalar su reino, su gobierno, porque él vivía ahí, gobernaba, reinaba. De repente vino un rey, vos recibiste a Jesús en tu corazón, Jesús comenzó a gobernar tu vida y eso se tuvo que ir. Pero como vos no caminaste, como vos no siguiste, como vos no has seguido, estableciendo el reino de Dios en tu vida, esto volvió y se vuelve a quedar y se vuelve a instalar. Asentando esa base, quiero que vayamos a Lucas 3:23. Entonces yo quiero que veamos esto. Siempre hay algo que va a estar visitando tu vida queriendo instalar su reino. Siempre va a haber algo visitando tu vida, visitando tus generaciones, visitando tus hijos, queriendo instalar su gobierno. Porque todo se trata del reino. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy pertenecemos al reino de Dios. Estamos bajo el gobierno de Dios.
Pero hay un reino que antes nos gobernaba, que no se queda con que hoy vos estás en el reino de Dios. Según esta palabra, es un reino que no se da por vencido, sino que sigue visitando. Que sigue visitando. En Lucas 3:23, está la genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo al comenzar el ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y comienza, si usted tiene la Biblia ahí, comienza a decir toda la genealogía de Jesús, comenzando desde Jesús, José, para abajo. Y termina la Biblia en el 37, en el 3:37, diciendo, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Matalael, hijo de Cainán, uno más menos. Ahí, 38, perdón. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Comenzó con Dios, siguió con Adán, siguió con Set, siguió con Enos hasta llegar a Jesús. Comenzó con Adán, siguió con Set, siguió con Enos hasta llegar a Jesús. Y quiero detenerme ahí en estas últimas generaciones o las primeras generaciones, porque hay algo que aquí notamos, que aquí faltan, porque si hablamos de Adán, en Adán tendría que seguir su genealogía con Abel, con Caín, con Abel. Pero vemos que aquí, en la genealogía de Jesús, ellos no están. Vemos que ellos no están. En Génesis 4:25, permíteme la introducción, así podamos después entrar en la palabra. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y se llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí Caín y Abel no aparecen porque en algún momento la muerte visitó a esta generación. La historia cuenta, yo sé que usted la conoce, Abel presenta una ofrenda delante de Dios, los dos presentan una ofrenda, Caín se pone celoso porque Dios le agradó más la ofrenda de Abel, él decide matarlo, se llena de ira, se llena de enojo, se llena de celo. De repente el celo, el enojo, la ira comenzó a gobernar su vida, comenzó a gobernar sus pensamientos y decide matar a Abel. Decide poner muerte a una generación. Mire, así de tremendo es esto, cuando cosas nos visitan, porque a ver, si vamos a Adán, la palabra de Dios dice que después que Adán pecó, la palabra de Dios dice que la muerte entró. Y aquí vemos que la muerte visita una generación y Caín murió. Abel murió y Caín fue destituido. Ahora, qué fuerte que es esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros hemos sido gobernados por cosas que gobernaban nuestras vidas. Puede ser violencia, puede ser que hayamos tenido padres violentos, puede ser que hayamos tenido padres alcohólicos, puede ser que hayamos tenido padres que vivían conforme a sus heridas, a sus emociones, a cosas que gobernaban su vida, y de repente esas cosas vuelven a visitar nuestras vidas. Si nosotros permitimos que eso gobierne nuestras vidas, podemos dar muerte a generaciones que Dios está queriendo levantar para propósitos.
Y muchas veces nosotros, y le pasa a mucha gente que dice, no sé qué me pasó, de repente me he nublado y he comenzado a hablar, a decirles cosas que terminaron causando heridas, que terminaron matando. Capaz que no lo mataron físicamente, pero sí nuestros hijos se van muriendo cada vez que nosotros decimos palabras hirientes, cada vez que hacemos cosas que lastiman sus vidas. La muerte visitó. La muerte visitó. Pero la palabra de Dios a mí amo, porque aunque el diablo se levante y quiera establecer su reino siempre de Dios, a ver, los planes y los propósitos de Dios, la palabra de Dios dice que son eternos, que nadie puede truncar lo que Dios quiere y lo que Dios diseñó. Y si seguimos más adelante, en el 26, y a Set también le nació un hijo que se llamó su nombre Enos. Esto amo. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar al Señor. Wow. Mire qué tremendo, ¿no? Porque se levantó un Caín para matar a una generación, pero Dios levantó a alguien más y después levantó un Enos, y a partir de Enos toda la gente comenzó a buscar de Dios. A ver, cuando Dios establece su reino en tu vida, es para que vos influencies en todos los lugares donde vos estás. Cuando vos permites que el reino de Dios se establezca en tu vida, prepárate porque tus hijos van a empezar a buscar de Dios. Cuando vos estableces el reino de Dios en tu vida y comienzas a vivir conforme al reino de Dios, a los gobiernos, a lo que Dios dice, prepárate porque tus hijos, tu familia, tus generaciones van a empezar a buscar de Dios. Porque de eso se trata. Porque de eso se trata. El reino de las tinieblas queriendo establecer su reino en las generaciones, visitándote, visitando a tus hijos, visitándote. ¿Para qué? Para matarlos, para sacarlos de los propósitos de Dios. Pero también hay un rey, el rey de reyes, queriendo establecer su reino de generación en generación. Hay una palabra que me gustaría que podamos entrar en Ezequiel 1:1. La verdad que tenía varios personajes para hablar, pero Dios me daba vuelta con Ezequiel y no, pero bueno. Vamos a hablar de Ezequiel. En Ezequiel 1:1 hay una historia maravillosa de un hombre llamado Ezequiel. Este hombre era sacerdote de Dios. Para entender un poquito quién era Ezequiel, vamos a ver y entrar en el contexto de la vida de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, pero la palabra de Dios dice que un día se levantó un gobierno, se levantó Babilonia, tomó lo mejor de Israel y lo llevó cautivo. Y tomó a Ezequiel, este hombre, y lo llevó cautivo. Y Ezequiel, de repente, de ser un sacerdote, para los que conocen Biblia, el sacerdote era alguien que tenía llamado. El sacerdote era alguien que había nacido para servir, para adorar a Dios. El sacerdote no era cualquiera. Aquel que nacía del gen de sacerdote sabía que su destino era amar, era servir a Dios. Era su destino. Pero de repente Ezequiel se ve frustrado porque se levantó un gobierno que lo llevó esclavo. La esclavitud visitó su vida. Y terminó esclavo en un lugar en Babilonia. Imagínense en el estado y el corazón de Ezequiel. De soñar con ministrar a Dios, de soñar con servir a Dios en su tierra, de soñar que ministrar a toda su familia en su tierra. La esclavitud visitó su vida y terminó esclavo de un gobierno enemigo. Terminó esclavo viviendo en un lugar que no era el que él quería estar. La esclavitud visitó su vida. ¿Y sabe cuánta gente vemos? Gente con llamado. Y yo sé que aquí no pasa, pero muchas veces allá en Suriposo vemos gente con un potencial tremendo. Y vos dices,
Señor, qué potencial tremendo, si se pondría bajo el gobierno de Dios y viviría conforme a los propósitos de Dios, sería tremendo lo que Dios haría a través de esa vida. Pero vemos gente queriendo vivir como ellos quieren, haciendo lo que ellos quieren. Y el potencial, ese llamado tremendo que tienen, se ve truncado. Este Ezequiel tenía un llamado tremendo. Tenía un llamado fuerte, pero estaba esclavo. Estaba en esclavitud. Estaba en esclavitud. La esclavitud vistió su vida. O sea, vemos el nivel de frustración que tenía Ezequiel en este momento. Cuando comienza en el capítulo 1 hablando de Ezequiel. Él era esclavo. Tanta gente con llamado siendo esclavo. Ay, yo no soy esclavo de nada, me puede ser alguno. ¿Y por qué no dejas el cigarro? Pero no lo puedo dejar. Y de repente Dios nos llamó para que gobernemos todo y nos gobierna un poco de planta. Cuando Dios no creó al hombre, le dio el gobierno de todo. ¿Por qué no dejas el alcohol? Ay, es que no puedo. Y te gobierna un poco de fruta de vid. Es que no sé qué me pasó y reaccioné así. Y te gobierna tus emociones. Cuando Dios nos diseñó para ejercer gobierno. Gente con llamado, gente con propósito. Todo lo que estamos aquí, todos. Usted tiene que entender que si usted está aquí es porque Dios quiere hacer algo en su vida y a través de su vida. Establecer su reino. Mire, una de las palabras que Dios, no está anotado ahí, pero una de las palabras que Dios nos daba en este año junto con la palabra profética, cuando empezamos a compartir la palabra profética, por eso yo creo que es una palabra para este tiempo. Una de las palabras que Dios nos daba junto con la palabra profética era de Josué. Cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, la palabra de Dios dice que después que cayeron los muros de Jericó, después que cayeron, dice la palabra de Dios que todo el pueblo se levantó y entró a tomar la tierra que Dios le había dado por herencia. Lo fuerte de esto, que no dice que el ejército entró, dice todo el pueblo. Y yo cuando leía esto, me comencé a imaginarme y veía, o sea, se imagina todo el pueblo, los niños entrando a conquistar la tierra. ¿Se puede imaginar ancianos entrando a conquistar la tierra? ¿Se puede imaginar mujeres con hijos en brazos a entrar a conquistar la tierra? Porque entró todo el pueblo a conquistar. O sea que el llamado es para todos. Lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer con todos, no con algunos. Con mujeres, con niños, con ancianos, con todos. Y yo les decía a la gente, prepárense porque, a ver, en tiempo de evangelismo vamos a evangelizar todos. Prepárense para que los niños hablen a sus amigos en las escuelas, porque Dios quiere hacerlo con todo. Porque es lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne y nuestros hijos van a profetizar. Y esto creo que lo compartí, pero yo cuando iba a nacer Isabela, entré en crisis cuando me dijeron que estaba embarazada mi esposa. Entré en crisis. Entré en crisis porque ya tenía 2 y 3. Es multitud, era uno por ahí. Entré en crisis. Un día manejando por la autopista, le dije, Señor, son muchos 3 y Samuel es chiquitito. Y Dios me decía, tu hija está en mis diseños, porque yo necesito profeta en su generación.
Yo necesito profeta en su generación. Y la otra vez, cuando ella nació, un amigo me mandaba un mensaje y me decía, tienes una profeta de Julito. Mi hija tiene Julitos. Él no la conocía. Dios quiere hacerlos con todos. Dios va a hacerlos con todos. Eso tenemos que entender. Ahora, este Ezequiel era un joven. Era un jovencito que estaba esclavo en un lugar. No estaba esclavo por él haberle hecho las cosas mal. Era jovencito. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de que los padres habían sido desobedientes a Dios. Porque cuando nosotros los padres no vivimos conforme a la ley de Dios, nuestros hijos corren peligro de ser esclavos. Porque siempre hay cosas que van a estar visitando generación en generación. Pero nosotros tenemos que ser responsables de no solamente vivir, sino enseñar la ley de Dios, enseñar lo que nuestro rey, cómo caminar dentro de este reino. Nosotros tenemos que ser responsables de eso. Enseñarle los principios a nuestros hijos. Este Ezequiel estaba cautivo, con llamado, con destino, pero estaba esclavo. El nivel de frustración era tremendo. Y la palabra de Dios dice, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Primero, dice, aconteció en el mes cuarto, a los 5 días, que estaba con los cautivos y estaba frente al río Quebar. No se olvide de eso. Estaba con los cautivos y estaba frente al río. Ezequiel, vamos. Ezequiel 2:1. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, el que sigue. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba conmigo. Primero, en el capítulo 1 dice que él estaba frente al río y estaba con los cautivos. ¿Qué hacían ahí? Según Salmos 137:1, Salmo 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos y nos acordábamos de Sión, el que sigue. Sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. Seguimos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, canten alguna de los cánticos de Sión, el que sigue. ¿Cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraño? A ver, comenzamos con el primero. Dice, junto al río nos sentábamos y llorábamos. ¿Se acuerda cómo estaba Ezequiel? ¿Con quién estaba? Estaba con el pueblo frente al río. ¿Qué estaba haciendo? Estaba llorando. Por eso le decía, imagínense el nivel de frustración que este hombre tenía. Con llamado, pero hoy esclavo. Y se sentó a llorar con todo el pueblo. Con todos los cautivos se sentó a llorar. Nosotros nos sentábamos junto al río de Babilonia, frente al río, y allí llorábamos. Y la gente venía y nos decía, canten esas canciones alegres de Sión. Y nosotros decíamos, no, ¿cómo vamos a cantar?
No podemos cantar. La actitud que ellos habían tomado es tomar esa esclavitud y ser víctima de lo que le estaba aconteciendo. Y ellos lloraban. Se habían apoderado de esa esclavitud, habían tomado esa esclavitud. Y este Ezequiel, hombre con llamado, hombre con propósito, se sentó al lado de toda la gente, de todos aquellos que también lloraban, al lado de todos los cautivos. Este hombre tenía llamado. Pero él también se sentó ahí a llorar por lo que le estaba pasando. Tomó la actitud de quebrarse ante una situación. Ahora qué tremendo, porque el Salmo 126:5 vemos otra actitud. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El que sigue: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Mira esta actitud. Porque vos, cuando algo visita tu vida que te viene a quebrar, vos tienes dos opciones. Porque, a ver, siempre va a haber algo que te va a querer visitar y te va a querer quebrar. Pero vos tienes dos opciones. O te sientas a llorar con todo el mundo, o haces lo que dice el Salmo. Dice: andarán llorando y sembrando el que lleva la buena semilla. Tienes dos opciones. O te sientas a llorar, o lloras, pero sigues sembrando. Tienes dos opciones. O te sientas a llorar con todos, o te levantas, lloras porque hay cosas que duelen. Hay situaciones que duelen. Hay cosas que acontecen en la vida que son fuertes. Pero vos no te puedes permitir sentarte a llorar con todo el mundo, porque vos tienes llamado. Este hombre, según el Salmo, dice: andarán llorando. Sí, llora, pero sigue sembrando. Sigue adorando, sigue sirviendo, sigue caminando, sigue orando, sigue declarando. Porque la situación no va a determinar mi actitud. Yo tengo que seguir sembrando. Yo no puedo dejar de sembrar. Ahora, el que va llorando no va cosechando. Porque es fácil decir: bueno, estoy triste, pero igual voy a seguir cosechando. No, él va sembrando. Porque está pensando en futuro. Está pensando de lo que hoy estoy haciendo va a determinar la cosecha que voy a tener en el futuro. No solamente para mí, sino para mis hijos, para los hijos de mis hijos. No podemos tener una actitud de quedarnos a llorar como todo el mundo. ¿Hay situaciones que son difíciles? Sí, hay situaciones que son difíciles. Pero no podemos dejar de sembrar. Ahora qué tremendo. Porque desde el 1 al 7, en el 1 habíamos visto que él estaba frente al río. En el 2 habíamos visto que dice que vino Dios y lo puso en pies y afirmó su rodilla. O sea que él estaba sentado. Él estaba frustrado y Dios lo levantó. Y desde el 1 al 7 vamos a ver un Ezequiel puesto en pie. Pero en el capítulo 8, versículo 1, Dios vuelve a visitar a Ezequiel. Dice: en el 6º año del mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo, ¿cómo estaba? Sentado en mi casa. ¿Cómo cuesta perseverar? No sé allá, pero no sé aquí, pero pasa allá en Suri. Por ahí hay gente que está un tiempo y después un tiempo deja de venir y después está bien y sirve muy entusiasmado y motivado. Después deja de servir, evangeliza un tiempo, pero después deja de... Es como que... ¿No pasa aquí, pastor, no? Bien, lo felicito. Pero aquí vemos que este Ezequiel se volvió a sentar.
Y aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Y miré que yo una figura que parecía un hombre, desde su lomo para abajo fuego y desde su lomo para arriba parecía resplandor y el aspecto de bronce. ¿Qué sigue? Y aquella figura extendió la mano y me tomó de las gadejas de mi cabeza. ¿De dónde los tomó? De los pelos. Ezequiel con llamado estaba frustrado, Dios lo levanta, lo afirma sus rodillas, le da palabra, le dice lo que, le vuelve a afirmar su llamado diciendo, no he terminado con vos, lo que yo he dicho que iba a hacer lo voy a hacer. Y afirma su llamado diciendo, vas a dar palabra, vas a ministrar gente. Pero pasó un tiempo y él se volvió a sentar. Y Dios lo volvió y esta vez Dios, la tercera vez aquí en el 8, Dios ya lo levanta y lo toma de las gadejas. Lo tomó de los pelos. Vos tienes que entender, o te levantas o Dios te levanta. Pero Dios no está dispuesto a perderte. O te levantas o Dios te levanta. Porque Dios está determinado a hacer lo que Él ha planeado hacer en esta tierra. Dios ha determinado algo con tu vida, con tu familia. O te levantas vos o te levanta Dios. Pero Dios no está dispuesto ni a perderte ni a vos ni a perder tu familia. Lo tomó de los pelos y lo levantó. Lo tomó de los pelos y lo levantó. Porque Dios no está dispuesto a perderte. Lo que conocen el pasaje de Ezequiel, ustedes saben, el libro de Ezequiel, lo más fuerte fue que llegó a un valle de huesos secos. Ahora, después del capítulo 8, dice la palabra de Dios, ustedes van a ver y sigan leyendo el libro de Ezequiel. Dice que después del capítulo 8 Dios lo vuelve a levantar, lo afirma, lo establece, comienza a hablar, a administrar su vida. Pero a mí lo que me gusta es que dice que después de dice la mano de Jehová, cada vez que él se encontraba con Dios, dice la mano de Jehová venía sobre mí y me llevaba y me traía y me llevó al agua y me introdujo. O sea, la mano de Dios me llevaba y me traía. Reino de Dios. Cuando Ezequiel decidió ya no vivir por sus emociones, por su tristeza, por sus frustraciones, cuando él entendió que Dios quería hacer algo en su vida y a través de su vida comenzó a vivir el reino de Dios y la mano de Dios comenzó a moverlo por todos lados. Y de repente la mano de Dios lo llevó y lo puso al frente de los huesos secos. Ahora póngase en el lugar de Ezequiel. Hombre con llamado, de repente que venga Dios y te ponga en el medio de los huesos secos. Nunca se preguntó, Señor, ¿por qué me has puesto aquí? ¿Por qué tengo que seguir renegando con esta familia? ¿Por qué tengo que renegar con mis hijos? ¿Por qué tengo que renegar con mi papá, con mi mamá? ¿Por qué tengo que renegar con esta situación? ¿Nunca se han preguntado? Bueno, Ezequiel estaba frente de un valle de huesos secos. Yo me imagino a Ezequiel preguntándose, ¿para qué me pones aquí? ¿Para qué me pones aquí? Y no quiero leer porque usted conoce el pasaje. Y si no, léalo, Ezequiel 37. Y Dios comienza a decirle, necesito que profetice sobre estos huesos y los huesos vivirán. Y ahora qué tremendo, porque Ezequiel comienza a profetizar y dice que se levantó. Aquí lo tengo anotado para que es en el versículo 10, cuando Ezequiel comenzó a profetizar, 37:10, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Lo mismo que Dios había hecho con Ezequiel, de afirmar sus pies,
Dios lo estaba haciendo con los huesos secos. Porque lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo hace con tu vida, pero después lo hace con los tuyos. Vos estás a donde estás y estás viviendo la situación que estás viviendo, no porque Dios quiera ponerte frente a huesos secos, sino para que vos profetices y le declares destino. Porque dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. A ver, no es que se convirtieron en un ejército grande y extremo. Ya eran un ejército grande y extremo. Pero estaban secos. Estaban secos esperando que se levante alguien a declararle el destino que Dios tenía para ellos. Dios te pone en el lugar donde estás para que vos comiences a profetizar y a declarar el destino que tu familia tiene. Para que vos empieces a profetizar y a declarar el destino. No es que se van a convertir. Dios ya estableció algo para tu vida, para tu familia. Dios ya lo determinó. Dios ya lo planeó. Está esperando que alguien venga y le declare destino. Estos ya eran un ejército, ya eran. Pero estaban secos. La muerte había visitado a esa generación. Mire, no sé cuántas cosas habrán visitado nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos. No sé cuántas cosas habrán visitado. Y no sé el estado en el que hoy estamos. Pero nosotros tenemos que levantarnos, porque así como el diablo pone y visita generaciones, Dios viene y establece y levanta gente que establezca reino en sus generaciones. Lo afirmó sobre sus pies y era un ejército grande en extremo. Y termino con esto. Salmos 145, 13. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es el 13. 145, 13. Ahí está. Tu reino es el reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. Wow. Tu reino es en todos los siglos. Cuando la Biblia habla de siglos, aquí está hablando, a ver, lo tengo anotado aquí. Cuando la Biblia habla de siglos, habla de temporadas. Cuando aquí la palabra de Dios dice tu reino es por todos los siglos, está hablando, Señor, vos sos rey en todas las temporadas. Entender esto es clave. Porque tu circunstancia no determina el reino de Dios. Por ejemplo, si vos estás viviendo escasez, no significa que haya pobreza en el reino de Dios o que el reino hoy esté sufriendo un déficit. Porque el reino de Dios, Dios es rey en todas las temporadas. Yo cuando la gente viene por ahí y me cuenta situaciones, una de las cosas que yo siempre les digo, mira, si Dios todavía está sentado en su trono, es porque Él todavía está al control. Porque no importa la situación que vos estés pasando, lo que importa aquí es que Él sigue siendo rey. Es lo que Ezequiel tenía que entender. Que aún en el momento que él estaba esclavo y estaba en Babilonia, él tenía que entender que Dios seguía siendo el rey. Y que si él se levantaba en ese momento, Dios ya desde el 1 ya lo empezaba a usar. Porque Dios es rey de todas las temporadas. No importa la situación, en el estado que podamos estar, Dios es rey.
No importa, no, pero mis hijos es adicto, no importa, Dios es rey. Si vos te levantas y comienzas a declarar destino, no importa la situación en la que Él esté, el reino cuando viene lo transforma todo. Cuando el rey viene lo transforma todo. No importa el lugar, el estado. Jesús estaba en el desierto y en el desierto los peces se multiplicaban. En el desierto los peces no se multiplican en el agua. Pero ¿a qué le importa si Él es rey? Si Él gobierna todo, Él gobierna la materia. Jesús caminaba por el desierto y la gente le llevaba a los enfermos al desierto. La gente a los enfermos se los lleva al médico, al hospital, no al desierto. Pero ¿qué importa si el rey está ahí? No importa el lugar, la condición. Él es rey por todos los siglos. No importa la temporada, no importa la situación. Él es rey por todos los siglos. Y su señorío por todas las generaciones. Wow. Porque lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Sabe cuántas cosas visitaron nuestra familia? ¿Sabes cuántas cosas visitaron nuestra familia? La familia de mis padres, pobreza, miseria. La muerte. Pero entendimos que Dios no es el rey de temporada. Él es rey en todas las temporadas. Y la situación no va a determinar y no va a hacer que nosotros nos quedemos sentados. Lloramos y lloramos, pero no dejamos de sembrar. No podemos dejar de sembrar. Seguimos caminando y las lágrimas caen, pero mientras las lágrimas caen, nosotros seguimos sembrando. Nosotros seguimos declarando. No voy a hacer como decían ellos. Dice que colgaron el arpa, dejaron de adorar. Dejaron de declarar quién era su rey. Y la gente venía y decía, canten. Va a venir gente y va a decir, háblame de Dios. Pero si vos estás ahí quebrado, ¿qué le vas a hablar? La gente venía y le decía, canten las canciones que ustedes saben. Canten eso, decime eso que a mí me gusta. Pero si vos estás quebrado, si vos has decidido que lo que gobierna es la esclavitud, la tristeza, el enojo, el odio, le vas a decir, no, ya no canto, busca otro lugar. Pero si vos entiendes que Él es rey, aunque vos estés teniendo escasez en ese momento, vos le vas a decir, mira, yo tengo un rey que para Él no hay nada imposible, que Él es tu proveedor, que Él es tu Señor, que Él es tu sanador, que Él es tu Salvador. Vamos a ponernos de pie. Oreba, shandareba, toreba, ba, 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 ba. Oreba, ba, 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 ba. Shandareba, ba, 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 ba. Oreba, ba, 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 ba. Yo quiero que cierre tus ojos, levante sus manos. No sé si usted ha venido para que alguien ore por usted, pero el rey que está sobre nuestras vidas es el mismo rey que usted tiene. Y el rey que nos levantó a nosotros para estar en este lugar es el mismo rey que lo levanta a usted. Y la unción profética que pueda estar sobre la casa, sobre los varones aquí, también puede estar sobre ustedes. Porque esto es para todo. Todo podemos profetizar.
todo podemos declarar destino, todo podemos levantarnos y no importa lo seco que pueda estar nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos, nosotros vamos a hablar lo que el Rey habla. Nosotros vamos a hablar lo que el cielo habla. ¿Cómo nos cuesta entender el poder que tiene la palabra del Rey? ¿Cómo nos cuesta entender? Porque no estamos acostumbrados a los decretos del Rey. Estamos acostumbrados a la democracia. Por eso no tomamos palabra y la hablamos. Dios le había dicho a Abraham: te voy a bendecir a vos y a través de vos voy a bendecir muchas generaciones. Te voy a dar hijos. Y tus hijos van a ser como las arenas del mar. Abraham era viejito, tenía un hijo, estaba soltero. Abraham estaba por morir y tenía un hijo que estaba soltero. ¿Sabe qué hizo Abraham? Llamó a su siervo y le dijo: ¿sabe qué? Agárralo a este y llévalo que busque mujer, porque hay una palabra que el Rey dijo que me iba a dar generaciones. Porque vos tienes que ser responsable. Cuando Dios habla algo sobre tu vida, vos tienes que tomar esa palabra, porque el Rey lo dijo. Y eso tiene poder. Y tienes que ser responsable de todos los días, declararla, hablarla, hasta verla cumplida. Por eso esta noche Dios nos trajo en este lugar, para que nos levantemos en autoridad y comencemos a declarar lo que el Rey dijo sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre esta tierra. Vamos a empezar a declarar destino. Usted se tiene que cansar, porque yo no quiero lo que vivían nuestros abuelos, nuestros padres. Yo no quiero todo aquello que vivieron nuestros antepasados. Yo no quiero que eso siga visitando mis generaciones. Yo quiero declarar destino profético. Yo quiero declarar que todo lo que el Rey tiene para mi familia, eso quiero. Yo quiero verlos a ellos, aún a mis hijos, viviendo todo lo que el Rey tiene para ellos. Eso queremos. Y si eso quiere, usted levante sus manos. Ore ba 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 shandara ba 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 ba.